¿Qué es el virus de inmunodeficiencia humana y cómo afecta a nuestra salud mental? Primero es importante recordar que el virus de inmunodeficiencia humana es un huésped que lleva ya muchos años con nosotros, llegó desde antes de los 70. No sabemos exactamente cuándo, pero se sospecha que durante muchos años se estuvo extendiendo a lo largo de África y más o menos a finales de los 70, principios de los 80, se identifica en un grupo, en cierta población en el norte de los Estados Unidos, de Norteamérica, este virus de inmunodeficiencia humana se identifica y a partir de ahí se empieza a buscar, ¿no?, un poco más la historia de esto. Sabemos que es un virus que ataca el sistema inmunitario y que genera un síndrome que fue principalmente la causa de todas estas investigaciones, que era el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Es importante conocer un poquito de esta historia porque la mayoría de las emociones que se generan vienen desde esas fechas, desde las fechas en que el virus de inmunodeficiencia humana y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida parecían sinónimos. Y el considerar que el infectarte por este virus era prácticamente el resultado del contexto que te iba a llevar a la muerte, fue durante muchos años un proceso que muchas generaciones han tenido que vivir a lo largo del tiempo. Con la llegada de los antirretrovirales ha habido un gran avance, ¿no? No únicamente fueron las formas de protección durante la conducta sexual, todas las cuestiones del control relacionados a las situaciones asociadas a los procesos del manejo de los fluidos. Todas estas circunstancias a lo largo del tiempo han ido cambiando y disminuyendo los riesgos. Actualmente los procesos, el uso de antirretrovirales, muchas de las circunstancias asociadas a esto dan ahora como resultado el hecho de que la posibilidad, ya no únicamente una gran disminución en la posibilidad de contagio, sino que esta relación que había entre VIH y SIDA es completamente cosa del pasado, ¿no? Actualmente estamos hablando que esta es una situación que nos va a permitir tener una vida a largo plazo. Sin embargo, estas emociones generalmente siguen asociadas, ¿no? Para un grupo de la población, hablar de VIH implica tristeza, hablar de muerte, hablar de asco, hablar de rechazo, y a lo largo del tiempo estas ideas prevalecen y han sido parte de nuestra educación. Conforme ha ido pasando el tiempo, muchas de estas han cambiado. Incluso ya hay grupos que han considerado o que consideran que como el VIH tiene un tratamiento, pues no es ningún problema contagiarse porque solo es que te tomes una pastilla el resto de tu vida. Sin embargo, creo que todavía tenemos que trabajar mucho en el hecho de que es más fácil disminuir el riesgo de las consecuencias asociadas al hecho de tener este numeral en tu vida que solamente restarle la importancia. Independientemente de esto en gran parte es causa del origen del estigma asociado a la infección por el VIH. Una de las emociones que más frecuentemente se asocia a esto es la tristeza, y mucha de esta ocasionada por la culpa. Y creo que mucho de lo que tenemos todavía que combatir es esta culpa asociada, que en casi todos los procesos que involucran a nuestra sexualidad viene. Tenemos derecho a una sexualidad libre, tenemos derecho a vivirla como nosotros deseamos vivirla, pero sí es importante que en los procesos de aceptar las responsabilidades que implica vivir correctamente nuestra sexualidad, también aceptamos los procesos que implica cuidarnos de las consecuencias de esta, ¿no? O sea, los procesos previos y posteriores deben ser importantes. Muchas veces la culpa es la causa de que las personas no se hagan una prueba de detección de VIH, pero creo que es importante para todos conocer nuestro estado serológico, estar pendientes de si esta es una situación que nos puede llevar ya no a un riesgo, sino a un nuevo estilo de vida, ¿no? Con una cierta cantidad de cuidados, pero con un nivel y una calidad de vida suficientemente importante como para pensar que en mi vida no ha pasado nada y puedo continuar con mi vida con responsabilidad prácticamente como era antes. También es importante entender que dentro de los procesos relacionados al VIH hay una carga importante asociada a la salud mental. Y ahorita voy a hablar sobre cuáles son los impactos en la salud mental de vivir con VIH. Desde el primer momento, uno de los principales puntos en los que esta situación impacta, si bien cuando tú te conoces como persona con la vulnerabilidad, ya te vives con procesos, con ansiedad, con estrés, con temor, con culpa,
Yo creo que pues, tenemos que entender dos cosas. Todas las personas que tengan vida sexual activa y todas las personas que estén en contacto con fluidos humanos tienen la posibilidad de contagiarse por VIH. Entonces esto es mucho más amplio de señalar exclusivamente a un grupo de la población. Sin embargo, bueno, el contagio, o sea, el primer momento, el diagnóstico reactivo a VIH es uno de los puntos más difíciles a lo largo del tiempo. Creo que el entender que a partir de este momento vas a vivir con un diagnóstico serológico que te va a acompañar a lo largo de toda tu vida implica un cambio trascendente y es algo que requiere un acompañamiento importante. Una vez vencido este duelo, bueno, ¿y qué va a pasar, ¿no? O sea, me encantaría saber y tener como la forma de ver qué va a pasar, pero a lo largo del tiempo y pensando en todo lo que ha pasado, se decía que hacia el 2020 íbamos a tener un mucho mayor control de la epidemia por VIH y hacia el 2030 se dice que va a ser todo lo contrario, ¿no? Que va a aumentar el contagio en las cifras de personas que tienen VIH. Y hemos visto que ha cambiado, ¿no? O sea, como mencionaba al principio, ahora se contagia más hombres de edad productiva, mujeres. Ya no es una infección propia de gente muy joven, sino que pues ya es de todos hacia todos lados, ¿no? Y se considera que esto parece que no va a disminuir. Creo que uno de los puntos más importantes es el hecho de entender que vivir con VIH implica una mucha mayor responsabilidad sobre muchas cosas. Es cierto, muchas de las personas que viven con VIH viven con mucha más responsabilidad que muchas personas que han decidido no saber su estado serológico. Sin embargo, viven con el hecho de tomar un medicamento que tiene varias moléculas que implica ciertos cambios en la vida que podríamos evitar si nosotros tuviéramos nada más algunos procesos de cuidado y de responsabilidad previos a la adquisición de esta infección. Creo que otra cosa importante que viene a lo largo del tiempo es que necesitamos establecer procesos para disminuir el impacto que tiene el estigma. Ya lo hemos visto en otras cosas. Muchas veces en realidad la causa de las enfermedades o del impacto en la salud mental no tiene que ver con la enfermedad en sí, sino con las consecuencias de cómo actúa la sociedad con respecto a la enfermedad. Si nosotros lográramos cambiar estos aspectos, si lográramos ver que detrás de cualquier enfermedad, la enfermedad no determina a la persona, hay una persona viviendo bajo muchas condiciones que puede desarrollar su vida, que puede tener toda la productividad que necesita, que puede desarrollar su talento, que puede desarrollar su éxito, no tendríamos por qué estigmatizar y señalar a aquella persona que vive con VIH por el resto de su vida y que ha tenido que enfrentarse para esto cosas que probablemente nosotros o las personas que no tienen VIH nunca tuvieron que hacer. Y esto es una situación que creo que no habla únicamente de un respeto importante, sino de una necesidad de trabajo que debe también generar una amplia cantidad de orgullo. Como cuando vives con una vulnerabilidad y te sobrepones a ella, es importante sentirse orgulloso de estas cosas. Entonces, creo que vienen muchas cosas con las que todavía tenemos que trabajar. Insisto, la infección no va a disminuir probablemente. De hecho, al parecer va a seguir o va a aumentar, va a cambiar sus patrones y nuestra tarea será hacer un ejercicio de conciencia, una gran cantidad de sensibilización a la sociedad, a los trabajadores sanitarios, para que cambie nuestra actitud, eliminemos por completo nuestros prejuicios ante la infección por VIH y entendamos que es más fácil vivir como iguales que tratar de separarnos por condiciones que no probablemente pertenezcan a ninguno de nosotros como una decisión. Agradezco que esto les haya sido interesante y nos vemos en unas siguientes cápsulas.